Buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí. Verdaderamente puedo hablar español más o menos, pero no tan bien como Daniela o Julián aquí. Pero para estos comentos de introducción, yo voy a usar mi español. ¿Ok? Ok, muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí. Y por favor, hay algunas sillas abiertas aquí, si hay personas al fondo que quieren venir aquí, por favor, sea cómodo. Okay. Es que antes de tenemos mi padre, solo quiero decir que ¿por qué estoy aquí ahora? Okay. Estoy aquí ahora para enseñar este curso de Cultivating Emotional Balance. Esto es un curso que está pasando en Tonali Center, 2 horas afuera de DF. En este centro es la primera vez que tenemos este entrenamiento aquí en México. Los últimos 3 años tuvimos este entrenamiento en Tailandia y cada año tenemos 50 personas que vienen para aprender cómo estar enseñadores de Cultivating Emotional Balance. Hay personas en este clase o aula, dice, auditorio que conoce MBSR, MBSR, ok, no muchos, pero es un entrenamiento similar o parecido en que usa algunos ejercicios de meditation y también emoción para reducir estrés. Pero en esta versión, Cultivating Emotional Balance, también aprendimos mucho sobre la idea de emoción, la fisiología de emoción, cómo sentimos en nuestras emociones y cómo leer emociones de otras personas. Pero sí, este programa CEB fue diseñado de Alan Wallace y mi padre después de una reunión con His Holiness the Dalai Lama en el año 2000. Y la idea fue, necesitamos un tratamiento para todas personas. No solo personas con depresión, no solo personas que tienen otros riesgos de salud mental o como así, pero para todas personas, especialmente personas que sufren de estrés, que no pueden entender sus sentimientos verdaderamente. Y por eso un tratamiento para todas personas que pueden usar para tener más emociones constructivas y menos emociones destructivas. Y hoy yo voy a hablar sobre capacidades emocionales generalmente, también sobre el estrés, sobre mis investigaciones después de esto aquí que vamos a aprender. Okay, very good. Good. So before I begin, I'm going to speak today about emotions and skills of emotion. So you just heard a lot about compassion, how to care for others, how to develop that concern, the differences in how people feel the concern. And I'm going to talk a little bit about the emotions around compassion and how we can understand those. Entonces lo que voy a hacer yo es hablar acerca de las emociones y las habilidades emocionales. Estoy hablando bastante acerca de la emoción, bueno, de la compasión en particular, este sentido de ocuparnos, de que nos importen los demás, y oyeron las distintas diferencias acerca de cómo se experimenta también la compasión. Y ahora yo voy a hablar acerca de emotions and our motivations for compassion. Yeah. Voy a hablar sobre las emociones y nuestra motivación para sentir compasión. And first I wanted to respond to a question about the secular use of compassion. How do we translate this ideas of compassion into a way that's available for everyone? Primero quería responder esta pregunta acerca de la compasión secular, es decir, cómo estas ideas que tenemos acerca de la compasión pueden ser asequibles para todo el mundo. And what's first important to remember about what was presented by my father was we don't actually need to learn compassion. We are born with all the skills for compassion. Y una cosa muy importante que hemos de recordar de lo que decía mi padre es que no tenemos que aprender a sentir compasión, es decir, nosotros ya nacemos con la habilidad de sentir compasión. We learn it from our earliest
experiences as a child with our mother, who shows us compassion. We learn it from interacting with people we truly care about and want to alleviate their suffering. Lo aprendemos desde muy temprano de nuestra madre, de quien expresa y siente compasión y nos trata con esa compasión. También la aprendemos con base en las personas que nos importan y con quienes nos relacionamos y son importantes para nosotros. So we don't need to learn it, but how do we motivate other people to have a desire to cultivate their compassion, to care more about other people outside of just their friends? Pero ¿cómo? No tenemos que aprenderla. Sin embargo, ¿cómo podemos motivar a las personas a tener el deseo de querer cultivar más su compasión? Es decir, ¿cómo cultivar más el deseo de querer sentir compasión más allá de tan solo para con nuestros amigos? And I'm going to suggest here that knowing your emotions, learning the skills to emotion, will actually help us towards compassion. Y yo lo que quiero sugerir aquí es que aprender acerca de las emociones, el desarrollar nuestra capacidad o herramientas emocionales nos va a ayudar a cultivar esa compasión. So then the question is, how do we motivate people to be interested in their emotions? Así que la pregunta llega a ser ¿cómo motivamos a que las personas se interesen en aprender acerca de sus propias emociones? And many people express very freely and openly when you ask them how they feel. They say, I feel stressed. Y muchas personas expresan de una forma muy abierta cuando se les pregunta cómo se sienten, expresan muy libremente que se sienten estresados. But nobody wants to feel stress. It's just our default response. And what is stress? Stress is merely an over-arousal of our emotions. Pero a nadie le gusta sentirse estresado, ¿no? Es simplemente ya un estado automático que sentimos. ¿Y qué es el estrés? Es tener una sobreexcitación de nuestras emociones. So how do we motivate people to understand their emotions? O elevación. Sorry. To understand their emotions, to be interested in cultivating compassion? We suggest to them we have a solution to help reduce stress. Así que ¿cómo motivamos a las personas a que se interesen en entender sus propias emociones? ¿Cómo las motivamos a que quieran cultivar mayor compasión? Lo hacemos a través de decirles que esto les ayuda a reducir su estrés. This isn't the only form, but I appreciated the question from the audience and wanted to begin with that simple explanation of one way to understand why it is so important to understand our emotions and develop skills in emotion. Y no es por supuesto la única manera de hacerlo, pero es una manera en la cual podemos empezar a apoyar o a sugerir la importancia de entender nuestras emociones y desarrollar estas habilidades como la compasión. I also prefer questions to what I already know I'm going to say, so I will pass through these slides and again be very, very eager for your questions. Okay? Yo también prefiero las preguntas, mucho más que aquello que ya sé que voy a decir. Así que simplemente voy a pasar estas diapositivas y luego quiero abrir a las preguntas. Okay. So here are the basic skills, the emotional skills, and these are skills that we teach in the course we discussed, Cultivating Emotional Balance, that is going on actually as we speak in Tonali. It's our day off, and for our day off we decide to talk about emotions. Estas son las habilidades emocionales que de hecho estamos entrenando ahora en este curso que se llama el cultivo del balance emocional, que de hecho está sucediendo ahora mismo, ¿no? Es decir, el curso está corriendo hoy en nuestro día libre y en nuestro día libre decidimos hablar sobre emociones. Okay. So we'll start with being aware of the impulses. Now my dad discussed this at the very end regarding the question of essentially what are these triggers that are universal. His response was, most of our triggers are learned. Así que lo primero es estar consciente de los impulsos, ¿no? En darnos cuenta o hacernos consciente de los impulsos. Y sobre esto habló un poco mi padre al final,
donde mencionaba, cuando nos preguntábamos acerca de los disparadores de nuestras emociones, y como él decía que la mayor parte de los disparadores son aprendidos. So how do we learn about our learned triggers is the question. Now, every emotional event has a trigger, but by the time we are finished with the day, it is hard to remember each one. Entonces, ¿cómo podemos empezar a aprender acerca de nuestros disparadores aprendidos? Es decir, cada evento emocional va a ser desatado por un disparador, pero al final del día es muy difícil acordarnos de cuáles fueron estos. So if you think of what it means to understand your triggers, it's really to understand a whole history of your life in terms of memories and scripts and experiences that we've had. Así que si te pones a pensar qué es lo que significa entender tus disparadores o tus gatillos emocionales, entonces básicamente se refiere a entender toda tu vida, es decir, tus memorias, los gracias, los guiones que te has generado, tus experiencias. So a lot of what is in our triggers, we learned very early on, but our triggers, we learn new ones every day. It's believed, though there's no science behind it, that the earlier we learn a trigger, the more salient or the stronger it is for us. Así que la mayor parte de nuestros disparadores los aprendimos desde muy pequeños, pero seguimos aprendiendo aprendiendo nuevos disparadores para nuestras emociones cada día. Pero se dice, aunque todavía no está sustentado científicamente, que mientras más temprano aprendimos un disparador, más evidente o más notorio va a ser para nosotros. A common example is when you have parents who are very angry, maybe act out and yell at you when you're young. As you grow up, when you are facing an authority figure, your boss or the police, your reaction is much stronger than if you grew up in a family without this kind of yelling and anger. Your trigger is old. That experience is salient for you. Por ejemplo, cuando tus padres a lo mejor eran muy iracundos, cuando a lo mejor se expresaban hacia ti con enojo, a lo mejor te gritaban. Entonces estas personas en general cuando crecen y se enfrentan a otras figuras de autoridad, como puede ser tu jefe, como puede ser la policía, entonces la respuesta que vas a tener ante esas figuras de autoridad es mucho mayor que la de otras personas. Es decir, estás habituado a eso, tu reacción es mayor porque ese gatillo para ti es más notorio, más fuerte. And this is not only for unpleasant experiences and not only through someone in front of us. We can have a smell remind us of the most delicious meal that our grandmother always was cooking for us. So the trigger is actually from a sense, and the memory is very pleasant as a result of this early script to our trigger, to the emotion of enjoyment. Entonces este tipo de gatillos no siempre van a ser en relación a algo que sea displacentero para nosotros, porque también sucede, por ejemplo, ni siquiera tienes que estar enfrente de un estímulo en particular para que se desate este disparador. Por ejemplo, podrías estar frente a un olor y ese olor te recuerda a algo delicioso que guisaba tu abuelita o quien fuera. Te recuerda y eso desata en ti, es un disparador. Los disparadores llegan a través de nuestros sentidos o se activan a través de nuestros sentidos y eso nos recuerda en este caso, por ejemplo, algo que realmente disfrutamos mucho. And to learn about your triggers is actually to really be a scientist of your own emotions, to do research on yourself. So you want to be writing down the emotions you feel. What occurred before those emotions? How did it feel when it happened? What occurred after? It's simple, but not easy. Así que aprender acerca de tus gatillos va a ser hacer investigación sobre ti mismo, es decir, tú vas a ser, te vuelves investigador y tu objeto de investigación son tus propias emociones. Y aquí hay que escribir acerca de cuáles son tus emociones
cómo se siente, cómo te sentías antes, cómo se sintió la emoción en sí misma cuando estaba presente, cómo se sintió después. And there are many of our triggers and our even behavior, as we'll discuss next, that are very enjoyable. We're going to write about them and enjoy them. What we're really interested in is what are the ones we write about that we regret. Y hay muchos de estos gatillos, también de muchas de las conductas asociadas, hablaremos de esto más adelante, muchas de estas las escribimos, nos ponemos a escribir acerca de ellas. Y escribirlas es algo placentero porque fueron experiencias placenteras. Pero lo que se vuelve muy interesante es cuando escribimos acerca de cosas de las cuales realmente nos arrepentimos. And what we look for patterns of triggers. We look for patterns of our behaviors and responses. We have to really understand it on our own. Y lo que estamos buscando es patrones de disparadores. Queremos entender los patrones de nuestros disparadores, queremos ver también las conductas, nuestras respuestas asociadas. Y esto es algo que solo podemos hacer nosotros en lo personal. So then moving on to being aware of our behaviors, it's sometimes much easier to be aware of our behaviors than of the trigger. Y pasamos a estar conscientes de nuestro comportamiento, darnos cuenta de nuestros comportamientos. Y a veces es mucho más fácil darnos cuenta de nuestros comportamientos que de nuestros disparadores. We remember that we were yelling at our partner. Maybe we don't remember even why. We don't remember all the events that led up to it. Nosotros nos acordamos de que estábamos gritándole a nuestra pareja, pero en general podemos no acordarnos por qué le estábamos gritando, ni cuáles fueron los eventos que nos llevaron a ese punto. As we all know, our partners get the best and the worst of our emotional expressions. Como todos sabemos, nuestras parejas se llevan siempre lo mejor y lo peor de nuestras expresiones emocionales. And to borrow from the Buddhist world, which also I know not much about, whoever you live with is your teacher. Yeah. Y tomando prestado del mundo budista, del cual yo tampoco sé mucho, pero se dice cualquier persona con la que vivas es tu maestro. But I don't recommend you ask them to write about your emotional triggers. Pero no recomiendo que sean ellos los que escriban acerca de tus disparadores emocionales. Unless you're very enlightened. Al menos que ya estés tú muy iluminado. But I think our behaviors can really help us understand our emotions. They're the evidence we see more than if we're not as familiar with how we feel. Pero creo que realmente nuestras conductas nos pueden ayudar a comprender nuestras emociones. Es la evidencia que podemos ver, a pesar de que no necesariamente estamos sabiendo cómo nos sentimos. And again, I suggest with this to be writing. To be aware of your impulse or your behavior as it's occurring. This must come over time. You can't think, the next time I become emotional, I'm going to think about the trigger and think about my behavior. The emotions are far too fast. Así que de vuelta digo que esto comienza con comenzar a escribir acerca de nuestras emociones, porque de vuelta el estar consciente, el darse cuenta de tus emociones conforme están surgiendo y en ese momento que las desató y como son, realmente puede ser complicado porque las emociones surgen muy brevemente, muy rápidamente. And next I'm going to talk about being aware of the emotions of others. This is a practice that really helps our own skills. When we become aware of the emotions of others, it can reflect how we are acting. Y ahora voy a hablar acerca de darse cuenta o ser consciente de las emociones de otros. Y realmente conocer las emociones de otros, darnos cuenta de ellas, nos ayuda a nosotros mismos, porque realmente puede reflejarnos a nosotros cómo estamos actuando. The example my dad likes to use is sometimes we're not aware we're angry until someone says, "Why are you yelling?" And you say, "I'm not yelling!" Right? Porque como el ejemplo que suele dar mi papá, es que a veces podemos realmente no estar conscientes de que estamos enojados hasta que alguien nos dice, oye, pero pues ¿por qué estás gritando? Y tú le contestas, pues yo no estoy gritando. So sometimes other people are more aware of our emotions that we are expressing than we are.
Así que hay ocasiones en que otras personas son más conscientes de las emociones que estamos expresando de lo que somos conscientes nosotros. Luckily, there's some very, especially with reading the emotions of others, some very easy, learnable skills about reading at least the facial expression of our emotion. Y aquí hay, en relación a poder leer las emociones en otros, hay realmente habilidades de lectura de las emociones que son muy fáciles de aprender acerca de cómo podemos leer las emociones en otros. We live in a world where we can't always express how we feel on our face. So of course this is limited by being able to read the signals that are available. Vivimos en un mundo en el cual no siempre podemos expresar lo que estamos sintiendo con nuestros gestos. Por lo tanto, esto va a limitarse a las señales que realmente sí se pueden expresar o se expresan. So, and this specific skill, you saw the website earlier for paulekman.com. There is a micro expression training tool, and maybe some of you in the room have already taken it. You learn how to read the small expressions in the face of anger, contempt, disgust, happiness, surprise, happiness. Can I say that? Yes. Y en esa página web donde vieron paulekman.com, allí hay un entrenamiento que puedes hacer que se llama, un entrenamiento para leer las microexpresiones faciales. Y aquí se te enseña cómo leer las señales más pequeñitas de expresión del enojo, del desprecio, del desagrado o del gusto, de la felicidad, de la sorpresa. And once you learn these skills, you are a superhero of reading emotions, and this can become quite a useful habit. You will become accustomed to attuning to the emotions of others. Y una vez que tienes estas habilidades, vas a ser un superhéroe de la lectura de las emociones. Y estas habilidades realmente te van a servir mucho porque entonces puedes estar mucho más en sintonía con las emociones de los demás. But just like a superhero, with great power comes great responsibility. Yeah? Pero de la misma manera, como para los superhéroes, con un gran poder viene una gran responsabilidad. And that's this last part here of how do you use this information that you're reading from the face, that you're learning about yourself constructively. Y aquí viene esta última parte donde dice cómo usar a eso que ahora estás aprendiendo para usarlo de forma constructiva, de suerte que tú también aprendas acerca de ti mismo. Now there's another tool online that gives suggestions of in the workplace, at home, and with friends, how to respond to expressions of emotion constructively. Y también hay otra herramienta en esa página web donde se te enseña cómo puedes responder en tu lugar de trabajo, con tus amigos, en tu casa, cómo responder constructivamente a las emociones que estás viendo. But I suggest that once you become aware of your emotions and the emotions of others, acting constructively will be natural. Pero yo sugiero que una vez que realmente te hagas consciente de tus emociones, de las emociones de otros, actuar de forma constructiva va a ser algo natural. What really prevents us from acting in a emotionally constructive way is not really understanding the conditions of our own response, not really understanding the conditions of others' response. Lo que realmente nos previene de tener una respuesta emocional constructiva es no ser capaz de o no entender cómo reaccionar a las respuestas propias a las que nosotros mismos estamos teniendo, respuestas emocionales nuestras, ni a las respuestas emocionales de otros. Okay, let's move to the next slide. I think it's important that we talk about really what is an emotion. Okay? Y creo que es importante que hablemos realmente de qué es una emoción. An emotion is a process, an automatic way to evaluate. My Spanish English now. One moment. I'm gonna abbreviate that.
Yes. Essentially, emotions are very useful and functional. They did not arise to hold us back. They arise so that we can respond to our environment. Esencialmente, las emociones son muy útiles, son muy funcionales. No surgieron como una medida de restringirnos, sino más bien es una manera de poder responder a nuestro medio ambiente. And our emotions are happening at a level of kind of how we perceive the world, how we feel in our body, and they prepare us for action. Y las emociones suceden en relación a cómo estamos percibiendo el mundo, cómo estamos sintiendo nuestro cuerpo y nos preparan para actuar. Any questions on the definition? Because this is important. ¿Hay alguna pregunta en relación a la definición de la emoción? Porque esto es importante. La preparación de esas emociones generalmente no suele ser la más afortunada para lidiar con ellas. La preparación, no entiendo, Sí, perdón. o sea, lo que ella dice que esto nos prepara, estas emociones nos preparan para lidiar con la situación, pero a veces estas emociones, sobre todo las destructivas, no suelen ser lo más adecuado para lidiar con esas situaciones. ¿Qué se hace en esos casos o qué recomienda? I think I more or less understood that sometimes our responses to the emotion are actually the worst possible response, which is a very good point. Okay. So, Sí, me entendí eso, que a veces nuestras emociones, la respuesta es la peor respuesta que pudiéramos tener ante una circunstancia, ¿no? La peor respuesta al respecto de eso. Creo que es un punto muy importante. and what I suggest is if you truly look at what was the goal of that emotion, you will see that it was intending to be functional. Pero si realmente tú pones atención a cuál era la meta, cuál era el propósito de esa emoción, te vas a dar cuenta de que realmente la emoción pretendía ser funcional. What occurs is the emotion is too much intensity at the wrong target, meaning we're feeling the emotion to the wrong target, or doesn't really match the situation. Pero lo que puede suceder, o sea, la emoción tenía este aspecto funcional, pero lo que está sucediendo es que la intensidad de la emoción es demasiado elevada, que le estamos dirigiendo hacia un sujeto equivocado, o sea, hacia el blanco equivocado, o que realmente esa emoción no está en relación o no corresponde a la situación. So the example of you walk into the house and your partner is there and you've had a really long day. They are just watching the television and you call their name. You know, hey, how are you? They don't respond. Okay? Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entras a tu casa, tuviste un día muy largo, ahí está tu pareja, está viendo la tele. Entonces le llamas, ¿no? Le dices, oye, hola, lo que fuera, y tu pareja no te responde. And you react with anger, great anger. Yeah? Y reaccionas con enojo, con muchísimo enojo. You never listen to me, you're lazy, the house is a mess. Yeah? Nunca me escuchas, eres un flojo, la casa está hecha un desastre. So what we have here is a very high intensity of emotion that doesn't match. Y lo que tenemos aquí es una emoción, una intensidad muy elevada de nuestra emoción que no corresponde. And also, we weren't aware of our emotions throughout the day. What led up to that anger, conversation with our boss, the traffic getting home. Y también no fuimos conscientes, no nos dimos cuenta de todas las emociones que tuvimos a lo largo del día y que nos llevan a ese momento a sentir esa emoción. A lo mejor fue una conversación con nuestro jefe, a lo mejor fue el tráfico. So we become overly emotional, and our response really doesn't match the situation. Maybe they are a little bit lazy and the house is a little dirty, right? But it still doesn't match the situation. So the emotion is still functional, the level is off. Entonces aquí
de hecho, esta emoción que estamos sintiendo, la intensidad de nuestra emoción no corresponde a la situación. A lo mejor en efecto, sí, nuestra pareja es un poco floja, a lo mejor está un poco sucia la casa, pero lo que sucede es que no está correspondiendo la intensidad del nivel de nuestra emoción. Aunque la emoción en sí podría ser funcional, el nivel o la intensidad de la emoción está demasiado fuera de rango. And I think part of the idea with this definition, how to really respect our emotions, not want them to disappear, just want them to actually appear more clearly to us, to allow us to move through the world instead of kind of distort the world. Pero más bien aquí la cuestión es decir, ¿cómo podemos respetar nuestras emociones? Es decir, no estamos queriendo que desaparezcan, queremos que más bien surjan pero con mayor claridad, para que las emociones nos permitan caminar por el mundo en vez de distorsionar el mundo. Thank you for the questions. Gracias por la pregunta. Aha. Okay. It's a little complicated. Esta es un poquito complicada, But I think important. pero creo que es importante. Maybe you And I want to move your dad a little bit. Oh. Ciao. Okay. Just to help clarify more about emotion, we're going to separate emotion from mood, from trait, from disorder. Y para poder entender un poquito mejor la emoción, la vamos a separar vamos a distinguir las emociones de un estado de ánimo, de un rasgo o de un desorden. And we're using these emotions because they're very clear examples, okay? Y vamos a usar estas emociones en particular, que son ejemplos muy claros. Okay, so we'll start with anger. Comenzamos con enojo. When you feel anger, it's an emotion that can feel that it lasts all day. Yeah? Cuando sientes enojo, puede ser una emoción que te da la sensación de que dura todo el día. But usually we are actually having one experience of anger that we feed all day by remembering and re-triggering. Pero de hecho lo que suele suceder es que estamos teniendo una sola experiencia de enojo, pero estamos recordándola a lo largo de todo el día, por lo tanto realimentándola y volviéndola a disparar. So we look for other things to make us angry. We then think about the event again to make ourselves angry. Así que buscamos otras cosas para volvernos a enojar y volvemos a pensar en ese evento para volvernos a enojar. One of the participants in our current CEB suggested it's the Pac-Man, looking for eating the next anger. It's all you can look for. Yeah? Y uno de los participantes en el entrenamiento de ahora dice que es como este Pac-Man, ¿no? Que está simplemente buscando qué puede comer para seguir alimentando ese enojo. And this is different than a mood of anger. In this example, re-triggering anger can lead to a mood, but also you can wake up in a mood of anger. Así que este enojo va a ser distinto a un estado de ánimo, en el sentido de que desde luego el redisparar ese enojo va a poder convertirse en un estado de ánimo, pero a lo mejor te despertaste con un estado de ánimo irritable. Also, when you are in an irritable mood, you are more likely to have the emotion arise of anger. Y también si estás en un estado de ánimo irritable, entonces es mucho más probable que surja la emoción del enojo. There are so many factors to mood. We really don't understand a lot of what leads to the mood. Hay tantos factores en relación al estado de ánimo, realmente no entendemos cuáles son los factores que nos llevan a tener un estado de ánimo. For example, if you don't get enough sleep, this is one factor. If you're very hungry, you can be in an irritable mood. Por ejemplo, si no dormiste, esto puede ser un factor. Si tienes mucha hambre, también puede ser un causante de estar de un estado de ánimo irritable. And this is also different than having the trait of being hostile. Y esto también es distinto a tener el rasgo de ser hostil. There are people, we all know them, who are just kind of always angry, yes? Hay gente, y todos los conocemos, que básicamente siempre están enojados. And now, what psychology understands about traits is it's usually a dynamic interaction. There's your
biology, there's your parents, there's maybe the conditions in which you grew up in, all which lead into this trait or this character, personality. Y cuando la manera en que entendemos hay distintos tipos de rasgos y desde el punto de vista de la psicología, los rasgos dependen, es un aspecto dinámico que surge en la relación entre tu biología, tus padres a lo mejor, los condicionamientos que recibimos, cómo fuimos creciendo, y todo esto es lo que impacta o genera nuestro rasgo o nuestro carácter, nuestra personalidad. And then there's people we associate with having a great deal of anger when in fact it's truly to the point of a mental disorder, so chronic compulsive. Pero hay personas a las cuales entendemos como si fueran muy enojonas, pero que en realidad ya llegaron a un punto en el que ya se vuelve un desorden tal como ser un impulsivo crónico. I don't know the translation in Spanish, but our manual, our diagnostic manual that allows us to evaluate mental illness has oppositional defiance disorder, which is very associated with high levels of anger. No sé cómo se dice esto en español, si aquí hay un psicólogo que me pueda ayudar, yo tampoco sé. ¿Perdón? Entonces en el manual esto lo diagnosticamos como un oposicionista desafiante, un desorden de oposicionista desafiante. And this is very different than having a trait of being hostile. This really prevents your everyday functioning. You cannot control your high emotion of anger. Y esto es muy distinto a tener un rasgo de ser, por ejemplo, hostil, porque simplemente no tienes control y a lo largo de tu día no puedes controlar o prevenir tener estos arranques de enojo. I'm only going to explain fear and then go through the slides because I do want time for questions and I know you've been here a long time. Yeah? Tan solo voy a explicar lo que queda del enojo, porque después quiero pasar el resto de las diapositivas y llegar a las preguntas, ya sé que además ustedes ya llevan un buen rato aquí adentro. But the fear is a very important one. I imagine, in my experience giving workshops, it's anger and fear that people struggle with the most. Pero creo que el miedo es algo muy importante. En mi experiencia, cuando he dado talleres, lo que he notado es que justamente la gente con quien tiene más conflicto o con lo que lucha más es con el miedo y con el enojo. So with the emotion of fear, this includes terror and panic, but also anxiety. And it's kind of what we often call stress. Y cuando hablamos de miedo, eso también incluye el terror, también incluye el pánico, pero también la ansiedad. Y es a la ansiedad a la que comúnmente a veces nos referimos como estrés. We can have a mood of fear where we're really apprehensive. Again, sometimes we know why, sometimes we've been feeling little points of fear, but sometimes we wake up anxious. Unfortunately, often, yeah? Especially if you're a student here. Entonces, a veces estamos más bien en un cierto estado de ánimo, podemos sentirnos bastante aprensivos porque hemos estado teniendo distintos momentos o puntos de miedo, pero también a veces simplemente te levantas en un estado de ansiedad y de hecho sucede seguido, sobre todo si, por ejemplo, eres un estudiante. And again, every emotion has a function. Fear is not something we want to get rid of. It gives us an important signal that we need to protect ourselves. Yeah? Ahora, desde luego todas las emociones tienen su función. El miedo no es algo de lo cual nos queremos deshacer, porque el miedo te da una señal de que tienes que protegerte a ti mismo. When it becomes destructive or difficult is when we continue to think and ruminate on the emotion without the ability to do anything. Yeah? Pero cuando ya se vuelve destructivo, cuando se vuelve difícil, es cuando estamos rumiando, estamos pensando acerca de la emoción continuamente sin poder hacer nada al respecto. And we think about fear as a very primary emotion. It allowed our ancestors to survive. We noticed the difference between what was safe and unsafe, and it gives us a very strong signal.
Y aquí decimos que el miedo es algo muy primordial, en el sentido que también permitió a nuestros ancestros sobrevivir, porque nos permite distinguir qué es seguro y qué no es seguro. And we unfortunately are the result of many generations of fear, because those who were afraid survived. Those who were not afraid were eaten alive. Yeah? Y nosotros somos, por lo tanto, el resultado de muchas generaciones de miedo, porque de hecho, desafortunadamente, los que sobrevivieron fueron los que tuvieron miedo. Los que no tuvieron miedo, pues se los comieron vivos. So, moving on to a trait. People who feel kind of always timid. Yes? There's a little bit of fear, insecurity, an inability to feel okay and good. Y luego, si nos volvemos hacia el rasgo, vamos a ver la timidez. Y en este sentido, hay gente que siempre siente un poco de miedo, ¿no? Que siente siempre cierta inseguridad y esta inhabilidad de sentirse seguro. And this, people often ask, right at this moment, can you change your traits? Y en general la gente me pregunta en este momento, ¿se puede cambiar tus rasgos? And I will use my dad's answer, which is, we would love you to research this. Y usaría la respuesta de mi padre, nos encantaría que hicieran investigación al respecto. Clearly, when people make very intentional, large life changes, they become, Buddhist, for instance, they have an epiphany. People have reported that they have great changes in their character, in their trait. Pero lo que sí vemos es que, por ejemplo, cuando hay personas que realmente hacen un cambio intencional en su vida, un cambio voluntario y sostenido en su vida, por ejemplo, gente que se hace budista, por decir una cosa, y entonces esas personas reportan que en algún momento tienen como un atisbo, como una luz, como una epifanía, que les permite realmente hacer cambios trascendentes o cambios en su carácter. But it must be a very forceful change of how you see the world, how you react to the world, and your view of your place in that world. Pero realmente debe ser un cambio muy fuerte en el sentido de cómo percibes el mundo, cómo te relacionas en el mundo y cómo te percibes a ti mismo dentro de ese mundo. And then with the disorder here, panic attacks, general anxiety disorder, unfortunately very common. Y ahí cuando llegamos al desorden, entonces nos encontramos en ataques de pánico, en esta ansiedad continua y esto básicamente es algo muy prevalente, desgraciadamente. Okay, moving on. Sorry? Aha. So just to show you, here are the 7 universal emotions that have a signal that everyone around the world can read. Okay? Y estas son quiero solo mostrarles, estas son las 7 emociones universales que todo mundo, que cada una de estas tiene una señal que todo mundo en el planeta puede leer o identificar. Other emotions, of course, have signals, but they might not be universal. They might be more culturally specific. Otras emociones, por supuesto, tienen señales, pero pueden no ser universales, más bien son más bien culturales y no universales. So, anger, fear, sadness, disgust, happiness, surprise, and sadness. Las tenemos aquí: enojo, miedo, tristeza, repulsión, felicidad, sorpresa y desprecio. And I'm sorry I don't have more time to discuss a lot about the universals. I just think it's, again, thinking about what is the function of emotion. Why do we want people to see these signals? Y lo siento, no tengo tiempo para ir por todas estas emociones, pero aquí el punto es pensar cuál es la función de todas estas emociones, por qué sería importante para la gente poder reconocer estas emociones. So you think of happiness is the expression you can see from the farthest away.
Por ejemplo, la felicidad es la expresión que podemos ver a mayor distancia. So it helps reinforce social relationships. Emotions are, just by their nature, social. They are about interaction and communication before we had words. Y realmente esto nos permite generar más lazos sociales, están reforzando nuestras relaciones sociales. Las emociones todas nacen en un contexto social, son las que nos permiten establecer lazos aún antes de que tuviéramos lenguaje. And we still need them, even with language. People whose face have paralysis suffer a great deal. They can't express emotions to communicate with others. Y todavía las necesitamos, a pesar de que ya tenemos lenguaje. Las personas que sufren, por ejemplo, de parálisis en su rostro, sufren mucho en la expresión de sus emociones, les cuesta mucho. So, yo voy a ver aquí qué es lo más importante. Pienso que esto, ¿ya? There's so much I would love to share with you. Hay tanto que yo les quisiera compartir. But I'm going to keep it simple. Pero lo voy a dejar simple. Okay. So we spoke a little bit about this when my dad was speaking about constructive and destructive emotions. Y hablamos un poco acerca de esto cuando mi padre estaba hablando de las emociones constructivas y destructivas. The idea with constructive emotions is they are, again, the right amount. They really match the event, and they're expressed in a form that's appropriate to the trigger. Y cuando hablamos de una emoción constructiva, decimos que es una emoción que se está expresando en la cantidad adecuada, que realmente corresponde al evento y que además se está expresando apropiadamente en relación a su disparador. And it's important, these definitions, often people use positive and negative emotions. Y es importante estas definiciones porque muchas veces la gente usa estos términos como de emociones positivas y emociones negativas. But we can feel very sad at a wedding and a very happy event. Pero nosotros podríamos sentirnos, por ejemplo, muy tristes en una boda, en un evento muy feliz, digamos. We can also feel very happy when our enemy is suffering, Y también nos podemos sentir muy contentos cuando nuestro enemigo está sufriendo. or the football team we don't like is losing. O cuando está perdiendo el equipo de fútbol al que no le vamos. Not the Pumas. No los Pumas. So just to suggest that emotions may have, they can be positive and negative, every emotion, yeah? So I think constructive and destructive is an approach that is a little more useful in understanding the emotions we want more of in our life and the emotions we want less of in our life. Así que todas las emociones pueden ser en ese sentido positivas o negativas, cada una de las emociones. Pero cuando hablamos de algo que es constructivo, las clasificamos como constructivas o destructivas. Entonces esto nos da más idea en relación a decir qué tipo de cosas queremos que estén más presentes en nuestra vida y qué tipo de cosas queremos que estén menos presentes. And the bottom is what we talked about in that example with our partner being angry. Y la parte de abajo es ese ejemplo del que hablábamos en relación a nuestra pareja, cuando nuestra pareja está enojada. Our emotions become destructive when they hurt other people and they don't achieve their goal. Y las emociones se vuelven destructivas cuando lastiman a otras personas y cuando no logran su cometido. Okay. So, kind of a reframe, the regrettable emotions that my dad spoke of. When do you have an emotion you really regret? It's the intensity, the duration, and the situation. What you would like is to be able to choose this intensity and how you act. Y aquí vamos a hablar de los episodios emocionales lamentables, como hablaba mi padre, y aquí lo que sucede o lo que lamentas en general es la intensidad de tu emoción, la duración de esa emoción y la situación en sí. Entonces lo que uno quisiera es poder elegir
cuál es la intensidad de la emoción cuando uno la siente. Okay. And a final slide, just to go back to what I discussed at the very beginning. Move this here. Just to give us an understanding of the relationship between stress and emotion. It's something I think that is very important in order to help motivate ourselves and motivate others into the study of the skills of emotion. Y aquí en la última diapositiva que les quiero presentar la relación entre el estrés y las emociones, porque realmente creo que nos puede servir mucho para motivar a nosotros mismos, a motivarnos a nosotros para motivar a otros a querer aprender o a desarrollar habilidades emocionales. So I could show you a brain scan, or I could show you a biofeedback monitor, and you would see the same basic illustration. Yo les podría enseñar en este momento una imagen, un escaneo cerebral o de una imagen de un biofeedback, pero básicamente estarían presentando lo mismo que estoy graficando aquí. Which is when the intensity and the frequency of our emotions is persistent. So let's say you work in a hospital, as I worked for many years. Y lo que vemos aquí es que cuando la intensidad y la frecuencia de tus emociones es persistente, por ejemplo, si trabajas en un hospital, como yo trabajé muchos años en un hospital, it's the first patient who's suffering, maybe you can handle. The second patient also. But by the end of the day, after many patients, many interactions, there can be the feeling of stress. I can no longer meet the demands. I do not have the resources. aquí al primer paciente que te encuentras que está sufriendo puedes lidiar con ello, el segundo posiblemente también, pero si al final del día, cuando ya después de muchos pacientes, de muchas interacciones, puedes acabarte sintiendo que ya no puedes lidiar con ellos, que ya no tienes los recursos para hacerlo. So how do we feel to have more resources? How do we cope with stress? It's really bringing more awareness to those events as they occur. Y entonces, ¿cómo podemos lograr tener más recursos? ¿Cómo podemos lograr lidiar con nuestro estrés? Y de hecho la manera que lo hacemos es traer más presencia mental, estar más consciente de nuestras interacciones. And building that attention to our emotions, as we teach in CEB, is complemented, not integrated exactly with meditation, but complemented with developing your ability to be with your emotions, your ability to just focus. Así que lo que hacemos es generar esta mayor conciencia acerca de nuestras emociones. Vamos cultivando ponerles más atención a nuestras emociones, y lo que hacemos en este entrenamiento del cultivo del balance emocional es complementar, porque no lo estamos realmente integrando, pero sí estamos complementando con la meditación, la habilidad de poder estar con tus emociones, la habilidad de poderte enfocar. So that's what I'm going to present for today, and I'm very eager for your questions. Y esto es todo lo que yo voy a presentar el día de hoy, y estoy ansiosa de escuchar sus preguntas.